Buenas tardes. Muchas gracias por venir a este Café Artista. Es un formato que hacemos aquí en la Sala Juana Francés y que siempre programamos en torno a la exposición que se encuentra en este espacio. Entonces, ahora en la exposición Y el Milenio vendrá, vamos a realizar 2 cafés de artistas. Este es el primero, que hemos titulado Los años 90, mano a mano. Entonces, contamos con 2 personas invitadas, 2 artistas que forman parte de la exposición. Y si queréis, pues vamos a leer un poco las biografías. No sabemos si les conocéis previamente, así que bueno, vamos a hacer un poco la parte más institucional y luego ya empezaremos con esta mesa redonda, charla a 4 veces. La primera, Cristina Beltrán en este caso. Las biografías, las que ha hecho lo Desiree, que nos visteis el gusto bueno a las 2 y bueno, la tenemos por aquí, así no enfadamos a nadie. En el caso de Cristina, estudió en la Escuela de Artes de Zaragoza, cursando la especialidad de diseño gráfico entre 1965 y 1969, año en que realiza su primera exposición individual en la Casa de Cultura de Calatorao, Zaragoza. En 1990 se gradúan en Artes Aplicadas. Un año más tarde exhibe su trabajo en la sala de exposiciones del diario El Día. Muestra su obra en la Sala Juana Francés de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza en 1992, obteniendo ese mismo año el premio del cartel con motivo del Día Internacional de la Mujer de dicha institución municipal, además. Expone también en el Palau Pontal de Cocentaina de Alicante. En los años 90 y en la década siguiente del siglo XXI es muy activa en cuanto a su participación en exposiciones colectivas en Madrid, Varna, Bulgaria, Belleville, Francia o San Juan de Puerto Rico. Ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación de Artistas Plásticos Goya Aragón, de la que es miembro desde 1984, participando en distintas muestras organizadas por esta entidad. Y también ha coordinado intercambios de actividades y exposiciones culturales con la Asociación España-Checoslovaquia y Aragón URSS en 1990. Y Aragón, famoso. Que también tiene biografía extensa. Bueno, Asón estudió Bellas Artes en las universidades de Sevilla y Barcelona. Realiza su primera exposición individual en 1981 en la Galería Amadís de Madrid y un año después en la Galería Muriel de Zaragoza. Continúa su trayectoria expositiva con muestras como la que tuvo lugar en 1990 en la Sala 59 Barbasán de Zaragoza o la Galería Pincel de Pamplona en 1992, sin olvidar la realizada un año más tarde en la Sala Juana Francés de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza. A finales de los años 90, en el 98, muestra su trabajo en la Galería Moldurarte de la capital aragonesa y en 2009 en la Galería A del Arte. Comienza a participar en muestras colectivas en 1988, 2 años después en la Sala de la Iglesia de las Salesas de Valladolid. En esta década también está presente en el primero y segundo certamen de pintura de la Fundación Nueva Empresa en Zaragoza o en la muestra Papel con agua del Museo Pablo Serrano, también en la capital aragonesa. Además, acude a la cita de la segunda Bienal Asmar de Barcelona o a la Feria Estampa en 2009. Ha ganado numerosos premios, entre los que destaca el Premio de Pintura de la Delegación del Gobierno de Aragón en 2005 o el 19 Concurso de Pintura Francisco Pradilla de Villanueva de Gállego en Zaragoza. Estas son las 2 artistas que, como veis, de gran trayectoria y que tenemos la suerte de contar en este Café de Artista. Bueno, nosotros somos Pablo y Ana, de Esto no es un museo, que nos encargamos de coordinar este pequeño espacio de la Sala Juana Francés. Y, como hemos dicho, la charla se llama Los años 90, mano a mano. Entonces vamos a recordar, bueno, nosotros no muchos, porque somos de esa década, pero con ella sí que nos van a adentrar un poco a esa década de los años 90 y sobre todo un poco la escena artística que había tanto en la ciudad como también haremos de fuera de Zaragoza. Antes siempre nos gusta empezar como con una especie de glosario o de palabras que se van a repetir a lo largo de la charla y para eso nos vamos a la RAE como sitio oficial, ¿no?, de las definiciones, y la primera palabra que queremos hablar es arte, que según la RAE es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Y partiendo de esta definición sí que os queríamos preguntar un poco, si estáis de acuerdo, cambiaréis alguna cosa, ¿qué os parece esta definición de arte? Bueno, yo no sé muy bien esa definición si se acopla a lo mío. ¿Es eso? ¿El arte es eso? Yo creo que bastante más, ¿no? Porque cuando eres artista, pues es más amplio también. Es que en tu vida, pues las cosas las ves también de otra manera, ¿no? Tu proceso, la gente que te rodea, lo que tú haces, pues
creo que no solo es eso, no sé. Sí, quizás un poco escueta, así tampoco se mojan mucho, ¿no? Es escueto. Por otro lado también puedes ser muy amplio, casi demasiado, ¿no? Porque sí que es cierto que para que algo se pueda llamar arte, yo creo que tiene que ofrecer algo un poco diferente a lo cotidiano, pero claro, son términos tan difíciles de explicar, ¿no? De darlos a entender. Bueno, irá surgiendo la idea, ¿no?, de que es el arte un poco a la hora de hacer. Bueno, de hecho habéis nombrado cosas escuetas. Según la RAE, pintar es representar algo en una superficie con líneas y colores. Pues tampoco. A ver, eso es como una base en la definición, pero ¿se te ocurre una manera de...? Es que yo lo de las líneas no lo llevo bien. Claro, lo que nos ocurre también no es que no podamos expresar lo que hacemos o no, pero dar una idea, pero que estamos tan acostumbradas a hacerlo visualmente, Sí. que es algo como automático, ¿no? Tú estás con tus antenas puestas prácticamente todo el día y hay detonantes, hay cosas que te estimulan y luego te pones a trabajar y de alguna manera vas buscando, creo que cada una de nuestra forma, algo diferente, pero para ti mismo también, ¿no? Porque... Es que cada una Sí, lo ve de algo que una te manera, sorprenda, algo que Sí. te aporte, lo primero a ti y luego ojalá que los demás. Pero lo de son color y unas líneas Es que es, bueno, sí, es una base de poco, define poco. Sí, yo creo que el arte es más amplio también. De hecho, bueno, creo que tiene que ver mucho con la siguiente palabra, que es experimentar, ¿no?, que al final también sí. va relacionado, y que también la definición sería probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de algo. Las virtudes tampoco se ven muy bien si son virtudes o qué son. Y unas se ponen a pintar por una necesidad increíble, ¿no? Que te lleva y que la necesitas, por lo que sea. Y entonces es una experimentación que plasmas, sí. O pues hay muchos tipos de artistas, de arte, cada una es distinta, ¿no? Se te lleva la experimentación, pues, pero es que son preguntas como que encajan mucho, ¿no? Sí. Yo lo que veo en la experimentación es que sí que es cierto que te equivocas mucho. Y además eso ya no es por nuestra experiencia o no, o también va a temporadas. No sé, el otro día leía algo de Barceló que decía que se equivocaba constantemente. Y es una figura impresionante, ¿no?, como artista, como pintor. Entonces, no, a mí escuchar esas cosas de gente a la que admiro me gusta, porque me hace sentir más compañera y que bueno, que en esos momentos más de bajón que estás experimentando pero no llegas a conseguir y así, pues, o esos proyectos más fallidos, ¿no?, esas obras que se quedan ahí, no sé. Pero pues eso, hay mucho de error también, tiene que haberlo. Tiene que haberlo, la experimentación, yo creo que es eso, es asumir eso. Y de hecho bueno, yo por lo menos nunca estoy muy segura de si la obra está terminada o si la obra llegará o no llegará. Y tal vez por eso yo paso mucho tiempo sin exponer, pero bastante. Y yo creo que las artistas necesitamos exponernos y al exponerte te desnudas, ¿no?, porque es una exposición de tu obra. Pero nunca estás segura, bueno, por lo menos yo, ¿no?, de que las seguridades totales no existen, siempre te queda ahí. Llegará, transmitirá. Hay una cierta insatisfacción siempre, que a lo mejor también es lo que te promueve a seguir experimentando y seguir trabajando. Pero esa cierta insatisfacción de buscar algo más o algo diferente, yo creo que es una constante, ¿no? Si no es como
si el trabajo empezara ya muerto, bueno, para mí, con el riesgo que tiene, pero es cierto, es lo que dices, sí. Y dentro de ese buscar algo nuevo, la última palabra o término que hemos elegido es original, que se entiende como dicho de una obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género que resulta de la inventiva de su autor. Sí, sí, puede ser. Sí, está más concreto. Sí. Bueno, uno de 4 cara larga era muy gusto. No quedamos con la última. Aquí con el lápiz rojo. ¿No? Originales somos. O sea, cada una te puede gustar más, te puede gustar menos, pero una obra original, sí. Y además eso también marca mucha diferencia. Porque, como yo digo muchas veces que soy muy bruto, aquí pegas una pata y te salen 1000 artistas. Pero originales, una obra nuestra, ¿no? Pues es una impronta personal también, que también te hace marcar la diferencia. Además del sentimiento de que seamos o no artistas, pues que sea una obra original. Bueno, pues antes de entrar a hablar ya de la parte más, más de la obra o más artística, sí que hemos elaborado un poco esta charla como en 3 partes, lo personal, lo contextual y lo actual. Entonces, para acercarnos a lo personal, sí que os queríamos empezar preguntando de dónde surge vuestro interés por el arte, por la cultura, si viene desde que sois muy pequeñas o ha ido creciendo con el tiempo. Bueno, a mí me gustaba pintar y me regalaron una caja de pinturas en mi pueblo. De óleos, ¿no? De pinturas que siempre pintaba. O sea, lo difícil. Óleo, caballete y una cajita de esas de óleo que no he tenido otra en mi vida porque eso no vale para nada. Pero, y me fui a una era y me puse a pintar y fui incapaz de pintar el paisaje que veía. Quería plasmar lo que yo sentía, pero sí que necesitaba estar allí, ¿no? Y así empecé. Luego me llevó a decir que quería estudiar arte y en mi casa eso era inconcebible. Porque lo normal habría sido que yo fuera carnicera, tendera o llevara a la zona con mis padres en el pueblo. Y cuando dije que quería ser artista y venirme a Zaragoza, pues echarme las manos a la cabeza. O sea, unas cosas te van llevando a otras. Pero lo conseguiste. Claro. De hecho, luego hablaremos del proceso formativo también, pero en tu caso, pues... A ver, en mi caso sí que yo recuerdo en casa que el arte se le consideraba, especialmente la música. También había muchos libros, todos estudiamos algo de música. Lo que ocurre con eso es que llegó un momento que yo pues empecé a dibujar, empecé a pintar. Siempre se hablaba en casa de la abuela paterna que había muerto muy joven y que pintaba muy bien, había algún dibujito. Pero al margen de eso, de la herencia o no herencia, pero estaba ahí latente y fui la única que sí que, bueno, pues con 12 años o así empecé a dibujar, a pintar. Y empecé a ir pronto a un estudio que había aquí, que íbamos muchos, el estudio Cañada. ¿No llegaste ahí? No, yo lo conocí, pero no. Bueno, pasamos muchos por ahí. No. Entonces, y luego lo tuve, a ver, fácil, no teníamos tampoco demasiados recursos, éramos una familia de clase media, pero especialmente mi madre era muy práctica y atendió a lo que yo quería, que era estudiar Bellas Artes. Como Bellas Artes no había aquí, pues me fui fuera a estudiar, por eso me fui a Sevilla primero, porque había hecho mucha academia, mucho dibujo, había estado 3 años o así en este estudio y era de las facultades que eran más clásicas. Y me fui primero ahí y luego ya a mí se me pasó el clasicismo y empecé a querer hacer otras cosas y acabé en Barcelona. A mí se me olvidó, otro empujón fuerte que me decidió fue que yo fui a cuidar a unos niños a Nueva York. Y el padre de uno de los niños que yo cuidaba era un pintor valenciano y pintaba
una pasada lo bien que pintaba, ¿no? Y con él hablé mucho, aparte que me gustaba ojear de libros y interesarme y tal. Y le preguntaba cosas muy curiosas, cómo había llegado a ser artista. Y te gustó el mundillo, ¿no? Y ahí dije, yo no sé cómo lo que voy había a algo que te hacer. enganchaba. Bueno, la siguiente pregunta que teníamos apuntada era cómo fue vuestro proceso formativo artístico. Entiendo que esta pregunta también está mal porque nunca se deja de aprender, entiendo. Pero bueno, así más o menos reglado, ¿cómo fue? ¿Lo habéis ido contando ya? Yo creo que ya, bueno, yo particularmente creo que ya lo he dicho. Bueno, Sí, bueno, yo me metí en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Hice, entonces eran 5 años, de la primera promoción de diseño gráfico. Tuve la suerte de estar con Pascual Blanco, con Vicente Villarrocha, con Ignacio Mayallo, y tuve la suerte de ver un bullir en ese tiempo, ¿no? Que fue un privilegio, ¿no? Porque en sí en la Escuela de Artes no te enseñan a pintar ni a ser artista, te enseñan un oficio. Yo salí con la intención de hacer diseño gráfico, pero es que el tocar la escultura con los Mayada, bueno, a mí me tocó con Mayada. El vaciado, pues ya entrar en una vorágine, ¿no? Esa formación pues fue básica. Luego ya creo que no ha sido el estar con los amigos, el ir creciendo, viendo lo que hacían los demás. El ver Sí. es lo que Educar llega la el momento que, pasada una primera formación, bueno, y hay artistas que ni siquiera pasan esa primera formación, tienen esa inteligencia, pero vaya, pues luego ya en realidad cómo se ve, ¿no? Sí. Y no sé si a lo largo de este tiempo, hasta ahora, habéis visto como una evolución artística, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionabas asunto de, pues ya el clasicismo ya no te aporta tanto y decir, no sé si habéis visto como una evolución así muy clara, ahora en perspectiva. Pero A nivel técnico, en esa materia. ¿De cada una de nosotras? Sí, ¿O? sí, de cada una. En vuestro trabajo. A ver, bueno, ¿quieres hablar tú? No, venga. Sí, yo sí que he visto. Yo tengo algún momento clave en el que decidí que quería cambiar materiales. Siempre me he mantenido en la pintura, a ver, clásica en el sentido de que hay un bastidor y hay una tela, ¿vale? Y pinto habitualmente con acrílico. Pero sí que primero hubo un momento, más o menos por los años 90, en el que empecé, que en este cuadro se ve, a hacer incisiones en el cuadro, a coser, sobre todo costura, y a pintar encima, cosa que ahora sigo haciendo, aunque de forma muy diferente, en esta próxima exposición que voy a hacer. Pero sí que hay un momento más clave todavía, o sea, aparte de preparar el cuadro antes de pintar con algún elemento, también he bordado con hilo de cobre y tal, pero sí que hubo un momento que me impactó tanto. Vi una exposición en Madrid, por la zona de Doctor Fouquet, que está al lado del Reina Sofía. Hay una serie de galerías, ahora creo que está un poquito más de capa caída, pero vaya, en su momento fue un boom. Y había una galería que la llevaba, que promocionaba el arte chino, no sé si tú llevas alguna vez, que yo caí por casualidad un día y vi una obra que me impactó de un artista chino, he tenido que buscarlo porque ya no recordaba el nombre, que se llama Lian Shohin, que eran unas cadenas de hierro gigantes que había puesto gusanos de seda, los había puesto y habían ido tejiendo la seda encima de las cadenas de hierro. Y eso me causó tal impacto que dije, yo quiero este tipo de contrastes complementarios, opuestos en mi obra. Y yo creo que al poco, dándole a la cabecita mientras se trabaja, pues dije, a ver, hierro, metales, y es cuando empecé a trabajar con el pigmento de hierro.
Y el pigmento de hierro, a partir de ese momento, para bien o para mal, no me ha abandonado. Yo tampoco a él, aunque lo odio y lo amo, porque es muy difícil de trabajar. Pero me da una contundencia y eso sí, recuerdo ese momento como que hizo que cambiara mi técnica y quizá hiciera obras con más contraste. Yo es que cuando estaba terminando la escuela de artes, llevé una galería de arte durante 2 o 3 años, se llamaba Gonzalo Bernal, que estaba en la sede que hoy es la Joaquín Roncal, que era la sede del PSOE. Y allí empezaron a venir, porque los llamábamos para exponer, pues a Ladera, a Aransay, a Rulli. Eso, pues como lo que antes he dicho por encima, me enseñó mucho. Pero es que además, yo recuerdo que no tenía dinero, pero me alcanzaba para todo. Yo me iba a Arco todos los años y a Madrid y a Barcelona muy frecuentemente. Y ahí veía muchas exposiciones. Y los artistas conceptuales es que me maravillaron. Y ahí de pintar sobre papel o lienzo, es que se me quedó totalmente corto, ¿no? Y ahí fue donde empecé a coger ya como con una obsesión, ¿no? Los materiales de desecho. Las persianas que encontraban en la basura, las chapas de los contraarmarios y la necesidad de plasmar la tierra, pero o sea, la tierra pegada, la cebada pegada, que era un raíz, y las piedras, ¿no? Y no sabía ni dónde me iba a llevar ni yo no había visto eso. He traído el catálogo para que le echéis un ojo, pero yo no sé, luego aprendí cuando me preparé las oposiciones para el ayuntamiento, fui un tiempo al estudio de Mariela García Vives, que es una pintora esmaltista, pasarlo si queréis por ahí para que lo vean, para que os hagáis un poco la idea de lo que era el año 92, ¿no? En mi obra, que ahora es mucho más suave, no tiene nada que ver con eso tampoco. Y Mariela, claro, yo tenía que aprender a dar clases, porque había aprobado una oposición y tenía nociones de todas técnicas, pero ahí aprendí técnicas de pintar en seda, de policromía sobre madera, sobre escayola, sobre hierro, a caracterizar materiales, o sea, a imitar materiales, y eso me enseñó mucho también, ¿eh? Y dando clases también se aprende muy bien. Las técnicas van cambiando conforme vas evolucionando tú o lo que te apetece hacer, porque tampoco, yo no creo que haya una línea recta, ¿no? Creo que todas tenemos varias... Y afloran y se repiten cosas que hacías. Yo me he visto tratando los fondos de los lienzos, cosiendo, antes de pintar, cosiendo con hilo de cobre, cuando he trabajado en papel, doblando el papel japonés, o sea... Y entonces te das cuenta, lo haces como intuitivamente y luego te das cuenta que son técnicas diferentes, pero que en realidad estás haciendo siempre por qué, en mi caso, por qué poner algo antes de pintar y ver cómo queda y ver el efecto que causa la propia pintura sobre ese soporte manipulado. Bueno, pues no sé, como decía Giacometti, es que tengo manía de hacer así, ¿no? Los churritos, decía, es que tengo manía y trabajo así, pues claro, todo quedaba muy estilizado. Bueno, me hizo gracia de un vídeo que decía eso y digo, qué curioso. Pues sí, algo de eso, sin saberlo tienes manía de algo, tendencia a algo. Para mí la obsesión era que me la quita un poco de encima también, porque es como un sufrimiento también. Las espivas, la cebada, la tierra, las piedras, ser tan explícita conceptualmente es... Y además luego no puedes mover la obra, que esa es otra también, ¿no? En las obras, mira, yo creo que el mundo del arte ha cambiado bastante y que
ahora se llevan cosas pues más asequibles, ¿no? Siempre habrá gente que pueda comprar tamaños enormes, grandes y tal, pero para mí resulta ya un poco molesto porque es que me veo apurada, no sé dónde meterla ahora, ¿no? El granero en el, yo qué sé, en el desván es que la tienes Se que tener. necesita mucho espacio, sí. ¿Y habéis dado algunos nombres? Creo que referentes tenéis, artísticos. Pues yo referente artístico así que recuerde mientras estudiaba, Zobel, porque además lo llegué a conocer. Él vivía en Sevilla o tenía una casa en Sevilla, preciosa por cierto. Cuando yo estudiaba ahí, pues 3 años que estudié ahí, y era un hombre muy amable, aparte de que su pintura me abrió un poco a la abstracción. Luego también me dio clase Carmen Lafón. O sea, fueron años que conocí a esta gente maravillosa y además participaban con los alumnos de la escuela. Íbamos a la sala Juana de Aizpuru y nos sentábamos y nos poníamos a hablar con ellos. Y hubo un viaje maravilloso que hicimos con ellos a Madrid, a la Fundación Juan March, a ver los abstractos de los años 60 americanos. Entonces, eso sí que fue en ese momento ir con ellos y fue un detonante en el que de golpe ves, en mi caso, abstracción, y aunque no pasé directamente a la abstracción, sí que vi un camino, vi una libertad, ya no tenía que contar cosas de mí misma. Qué bien. Y poco a poco, pues sí, ese momento fue muy importante para mí. Bueno, yo creo que de cría lo que más me gustaba, a mí me gustaba mucho el guión. Me gustaba mucho. Y después, pues para mí el descubrimiento fue con los conceptuales, ¿no? De los 60 españoles y los Dada, que los conocí a fondo en la escuela de artes, porque antes tampoco los había, no había oído hablar de ellos. Y fue descubrir un mundo también, ¿no? Pero yo sí que creo que hablo de mí en las obras, ¿no? Tampoco me interesa ni que se sepa, ni decirlo, ni contar una historia, ¿no? Pero sí que la obra sí que habla de mí. Pero no cuentas historias. No. Pero para mí es casi todo el rato la misma historia. Es casi todo el rato va alrededor de ella. Pues la siguiente idea que queremos tratar nos sirve un poco de puente entre la parte más personal y la contextual, y es que queremos que nos contéis un poco cómo fueron vuestros inicios, porque hemos mencionado en las biografías las primeras exposiciones individuales, colectivas, cómo vivisteis esos primeros acercamientos, ¿no? Que siempre son como muy emocionantes. Bueno, pues con un despiste total. Yo creo que ahora sí que ganan, que llevan más claro que hay estas becas, estos no sé qué, pero yo al menos recuerdo, no ya por mí, sino mis compañeros de Bellas Artes, especialmente los de Sevilla, en Cataluña era un poco diferente, recuerdo esa cosa romántica de que qué bien que somos pintores de escultores, o sea, y luego... O sea, recuerdo sobre todo eso, con lo cual sales y empiezas a dar, bueno, palos de ciego, vas viendo, anda, pues Ibercaja no sé qué, tal, y te vas presentando y vas hablando, pero sin una idea clara de, yo al menos en mi caso de trayectoria, sino simplemente ahí donde yo escuchaba, yo leía en el periódico, yo veía una oportunidad, intentaba, dentro de que luego tienes que tener un trabajo detrás. Exacto. Sí que recuerdo que esas primeras exposiciones, ahora ya, o sea, en las primeras exposiciones yo recuerdo que pintaba una serie de cuadros y prácticamente los que quedaban los exponía. O sea, no había un proyecto o tal, esa parte conceptual, no, estaba él, mira, tengo esto y lo expongo. Así que llegó un momento en el que ya es diferente, ya te planteas que las obras realmente tengan una cohesión y que sean un proyecto.
hasta en eso los principios yo los recuerdo muy erráticos, con mucha ilusión, pero difíciles en ese sentido, porque tampoco había demasiada información. Sí que había sitios de cajas, de cosas, sí, nos presentábamos, pero... Tampoco había referentes. Cada una trabajaba en su estudio y se relacionaba con su gente, ¿no? Con su círculo de artistas. Sí, te enterabas de cosas a veces. Pero una cosa que yo sí que he notado muchísimo, que es un cambio esencial que ha habido en el arte, es que referentes de mujeres pintoras, escultoras, no había. En el año 92 y antes mucho menos. Éramos mujeres que nos movíamos porque nos gustaba y con mucha fuerza. Y en este caso yo creo que a mí me ayudó también la fuerza del momento, ¿no? De esa época de transición en la que todo estaba huyendo. Sí. Que eso no es lo mismo que las compañeras que tuvieran que empezar en el año 60 o en el año... no lo sé cómo les fue a ellas, ¿no? Pero yo al menos sabía que estaba... Ahora me doy cuenta de que formé algo, parte de algo que para mí es importante. Que fue un momento de ebullición en el que había muchas cosas por hacer y había mucho interés por el arte. Y las infraestructuras artísticas y culturales tenían mucha importancia. Y los políticos querían codearse con los artistas y nos valoraban mucho. Y teníamos mucha facilidad de movimiento, mucha apertura. Aunque no hubiera tanta beca o no se hicieran las cosas con proyectos. Algo sí que había más, sí. Yo creo, sí que había más vida artística. ¿No? Bares en los que nos encontrábamos. Sí, y en los que se exponía y en los que sí que había incluso, pues eso, muchos sitios en las salas de las cajas y tal. O sea, iba bastante gente. Quizá había más movimiento de interés por parte, era como más habitual ir a ver exposiciones, ¿verdad? Nos encontrábamos día sí, día no. Ahora, luego fueron los jueves, luego ya de vez en cuando, y ahora el ayuntamiento pone una que dura 3 o 4 meses. Sí, había también un ritmo, había también un ritmo más rapidito, de inauguraciones cada mes o cada no. Sí. No, estaba en Bonanza, en el Caligrama, en el Modo, en el Hispano 20, en la calle de Don Jaime. Es que había un mogollón, además de la Lonja, el Palacio de los Condes de Sástago. Es que había, y galerías privadas también. Había bastantes. Que participaban además algunas a nivel nacional, en Arco, durante bastantes años, Spectrum, Antonio Puyol, sí. Que ahora también las hay, también ahora quizá puede volver un poco de movimiento, pero cuestan. ¿Y crees que en los 90 de Zaragoza, o qué relevancia crees que tuvo Zaragoza a nivel nacional? ¿Qué relevancia crees que tuvo Zaragoza a nivel nacional en términos artísticos? Por esto que comentáis. Yo no sé tú la impresión que tendrás, pero yo creo que sería la tercera ciudad más importante hablando del arte. Yo sí, yo lo creo. Quitados los vascos, que era un reducto que trabajaba de otra manera, pero en Madrid y Barcelona estaban muy bien, eran muy grandes, pero Zaragoza era una ciudad muy potente dentro del arte y de la cultura. Había como una especie de movida. Yo así lo viví. Yo creo que entre artistas y había muchos sitios donde se podía exponer y así, pero vaya, yo coincidió esos años que estuve un poco fugitiva. En lo personal, pues viví en 6 ciudades diferentes, ciudades, pueblos. Yo creo que cada año me cambiaba de ubicación, de piso. Y entonces, claro, también estuve en bastantes sitios y no me llegué a centrar mucho. De hecho, donde expuse más siguió siendo Zaragoza. Pero, por ejemplo, estuve en Valencia viviendo
Valencia también. quizás Sí. los cuartos. Lo que pasa es que Valencia Vale, tiene era- otra vertiente también de Allá arte. había muchas galerías impotentes, bueno, impotentes y de todo, pero Pues, y los 90, para mí personalmente, no fueron igual los inicios de los 90 que los finales de los 90. No tiene nada que ver. Porque yo, en el 96, mi madre, se acabó. Ahí empecé a hacer y a formar parte de exposiciones colectivas. Alguna de vez en cuando individual. Pero te cambia. Y además la cosa ya estaba pues con más institucionalizada también. de hecho aquí había galerías que luego se fueron a Madrid y Barcelona también, ¿no? O sea, empezó más La bien Miguel a Marcos, finales, ¿no? de los 90. Sí. Creo recordar que Miguel Marcos, Fernando Latorre, bueno, que por lo menos salías y veías exposiciones nacionales, o sea, las veías en Zaragoza. Estas galerías, luego había una estuvo poco tiempo, en Sagasta. Así, pero se hace después de los 90. Yo creo que no, ¿Qué no? yo intento La de- pensar dónde vivíamos. ¿Qué le dice? No era 2000 ya. Porque mira que estamos en el 25. Es que- Yo por donde vivía, o sea, como he cambiado Siempre tanto de hemos- casa, creo que sería como finales de los 90, bueno, igual eran los dos. 98, 99. Sí. Y la sala de presidente Santiago Lanzuela. Pero Porque fue quien la inauguró. Así que echar a cuenta. yo recuerdo de ir Puede como ser. espectadora, pero que de golpe te encontrabas con esas galerías tan chulas, tipo almacén, y con unas obras ahí que luego eso ya desapareció. Sí. Bueno, desapareció, ¿no? Afortunadamente hay otras galerías, y ahora te voy a decir. Y lo que también vinieron, había algunos artistas extranjeros afincados en la ciudad y esos también daban otro aire. Vino a finales de los 90 Nelson Villalobos, estuvo por aquí. Ave de Víctor al principio de los 80 y pico, 90, los 80 por ahí. Venía alguna cubana, alguna... Vamos, que también le metían también... Que ahora puede haber lo mismo, pero no... Yo al menos no lo noto tanto. A lo mejor es porque entramos también en otra edad y a lo mejor los jóvenes se mueven de otra manera, los jóvenes artistas. Sí. Y más allá de los espacios que habéis hablado de galerías, cajas y bares y demás, ¿veis que la escena artística era así como, no sé, como rompedora, novedosa? Antes hablamos de experimentar, ¿no? Si va en esa línea. Había una mujer que se llamaba Chus Torrens que hacía obras preciosas, fuertes y valientes. Se tuvo que ir. Y así supongo que habrá habido alguna, ¿no? Yo creo que la obra... Has dicho que se era rompedora, ¿no? Sí, esa idea de experimentación que hemos hablado antes, ¿no? Yo creo que experimentamos siempre, para preparar cada obra que hacemos, Claro. no solo cada exposición. Pero hay gente, pues ahí está Sonia Drain, también pegaba cosas. Yo creo que eso lo ha habido siempre. Sí. Que Pilar Moré ponía papeles sobre papeles. se innove, no sé, por un lado está todo inventado, pero por otro hay obras con fuerza y que aportan y eso sí que lo digo. ¿Y cuál diríais que era el mayor reto de esa época como artista? Yo creo que los retos siguen siendo... La propia creación, ¿no? El reto es la propia creación. Lo demás viene por añadidura y bueno, unas veces parece que viene todo más hilado, otras no. Tienes más o menos oportunidades o de trabajo o de mostrarlo, pero el reto es la propia creación. Eso es lo que
Yo creo. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que antes era más valiente, ¿no? Tenía menos miedo y ahora estoy más acomodada. Entonces, pues a lo mejor no me hace tanta falta el expresarme. He aprendido también a expresarme de otras maneras también. Ahora también escribo, también hago obras pequeñas que me ayudan a... Bueno, pero eso forma parte de la creación también. Eso, pero, la manera en la que se exprese, yo creo que no importa demasiado. sí, pero el reto, yo creo que con los años son los mismos retos, pero te las tomas de otra manera. Yo no no, a lo mejor por algunas circunstancias o algunas cosas o por mi propio temperamento. Entonces, no sé, yo en eso me veo como si estuviera empezando. Siempre estoy ahí como arriesgando, pero bueno, evidentemente tienes a lo mejor ya unas técnicas y unas cosas que medio dominas, nunca del todo, pero yo como si estuviera empezando. Hombre, empezar, es que cada vez que empiezas una obra, es como si empezaras, pero para mí el reto ya no... es un reto, pero no sé si hay medidas de retos, no sé. Pero ya te digo, yo en este momento de mi vida estoy como bastante más tranquila. No necesito tampoco una exhibición. Antes era una necesidad, ¿no? Quería exhibir mis obras, quería mostrarlas. En este momento no corro para nada por eso. Me reconforta mucho y valoro mucho también las obras que veo de las demás artistas y de los demás artistas, ¿no? Y también... Hombre, el mundo del arte siempre nos acompaña. Sí. Y está muy bien hacer, pero está muy bien ver. Y a partir de ahí hay momentos que uno está más activo y otros que está a lo mejor más receptivo hasta que se pone. Sí. Un poco en esta línea era como la unión que queríamos hacer para entrar en el ámbito ya de la actualidad un poco. Era eso, si había cambiado un poco vuestra forma de crear, de mirar, ¿no? Antes hablábamos de educar la mirada, o incluso a la hora de enfrentarse a una exposición, pues, ya sea esta colectiva, por ejemplo. Bueno, en ese sentido sí que claro, la edad estamos más tranquilas, porque bien, pones la carne en el asador y luego, bueno, pues ya no es... Por un lado no te esperas tampoco grandes cosas, sabes un poco cómo funciona todo y tal. Pero sí que está muy bien, o en esta colectiva o en individuales, el enfrentarte a tu obra. Yo, por ejemplo, hacía 32 años que no veía esa obra, que ni la recordaba, no tenía ni foto. Gracias, que sí, por años ya, pero no es vuelto a subir. Y entonces, bueno, ni la recordaba, la verdad. Sí, la exposición en general, pero no la obra. Y se ve, bueno, se ve con un poco de distancia, ¿no? Es curioso porque en cuanto terminas una obra, por un lado sí que tienes conciencia de que la has creado tú, pero por otro, en cuanto está terminada, no, yo tengo esa sensación un poco de distanciamiento, ¿no? Sí. Que corra por el mundo. Sí. Yo, bueno, al hilo de esto, agradecer, ¿no? A vosotros como, no sé si sois una empresa, Autónomo. para el rollo este, ¿no? Está muy bien. A la Casa de la Mujer y a Desider, porque es que había un final encantador, ¿no? Es que da igual que haya unas u otras, la idea es genial, ¿no? Porque cuando pasa el tiempo y vas viendo lo que nos cuesta a las mujeres, pues
yo he visto las otras exposiciones y me han gustado, ¿no? Y veo esta y también me ha gustado. Y todas las que veo. Y luego está el que tú dices, ¿no? Es decir, esta obra. Pero yo no sabía cuál era la obra que iba a poner ella aquí, porque digo, pues el ayuntamiento y qué obras tampoco. Que no. Y al verla, pues yo me he dado cuenta de lo valiente que era, ¿no? Creo que es una obra muy potente. La veo con el distanciamiento, pero me gusta mucho. Creo que tenía mucho más que decir con una fuerza más, con más fuerza, ¿no? Salvaje, que ahora. Ahora, pues, las obras son más sosegadas, utilizo otras técnicas para decir lo mismo, ¿no? Pero en aquel momento, pues eso, lo que veo también me choca, ¿no? Y me parece muy bien que haya este tipo de exposiciones que valoren, porque tampoco hay tantas. Sí, han sido, bueno, siempre ha sido todo lo contrario, ¿no? De colectiva de hombres y una o dos mujeres. Sí. Y entonces, bueno, pues, a ver, poner en valor el trabajo que se ha hecho, ni más ni menos, pero es que las cosas tienen que flotar, ¿no? Tienen que verse. Entonces, es un trabajo de búsqueda también, ¿no? Sí. Tu trabajo me parece, vamos, elegir, seleccionar, pensar. No es fácil. Y darle forma Sí. a la propia exposición, las colectivas, no es nada fácil. Sí, porque yo creo que nos habrá pasado a todas, ¿eh? No me mientas. Que hay veces que te has sentido como diciendo, pero yo ¿para qué hago esto? Si no vale para nada. Yo en aquella época no vendía. A lo mejor vendía un cuadro de vez en cuando, un poco después sí, que vendía. Pero yo no me sentía valorada no, tampoco sabía muy bien lo que estaba haciendo. Era una necesidad de hacerlo, pero hay veces que lo haces y dices, es una necesidad que tienes de hacerlo, pero luego... Pero es como si te pones a valorar el tiempo que le dedicas a una obra. Te volverías loco, o sea, si compensa o no compensa. Es que es otra cosa. Cuando dicen por amor al arte, pues mucho de eso hay un cierto romanticismo. Pero es así, esa propia necesidad, ¿no? Esa pasión y esa cosa, pues eso es romanticismo, ¿no? Pues, sí. Sí. De alguna manera, lo que es la actividad, yo creo que sí, es una actividad romántica. Entonces, muy bien ponerlo en valor y, no sé, y te reconforta ver otras artistas que en ese momento, bueno, pues han seguido trabajando. O sea que yo también me sumo, Desiré, muchas gracias, lo has hecho muy bien. Y vosotros, pues estupendo también, ¿no? Estáis aquí investigando Es como las épocas en las que estabais por nacer. ¿No? Una historia. Bueno, nosotros antes de sumarnos a los agradecimientos, yo sí os quería preguntar qué os diríais a vosotras mismas en los años 90. ¿Os daríais algún consejo ahora mismo? En relación un poco con artístico. Yo muchos, pero mejor no decir nada. Mejor no decir nada. Se vive lo que Hoy se está vive pasando. para bien y para mal, y de todo se aprende, y como esto ya no es plantear un éxito sino vivirla, pues si lo tomamos así, Yo me lo pasé muy bien y gocé mucho. vamos, Que a lo mejor no lo haría así ahora, pues no lo sé. claro. Pero antes iba de fiesta en fiesta, o sea, no tenía un duro, iba de fiesta en fiesta. Sí, sí. Vestía a la última, íbamos modernas, íbamos, no sé. Sí, quizás una sensación de libertad, Sí. desde luego, que lo daban también los años, pero el ambiente artístico también, indudablemente. Eso sí que se tenía en esos años, ¿eh? Libertad en todos los terrenos, además. Pues yo creo que con esto podemos dar un poco, bueno, con este consejo final ya nos podemos apropiar también todas. Muchas gracias a Cristina A por vosotros. la charla, a las personas que habéis venido también. Ahora os dejaremos como un espacio por si queréis preguntar o comentar algo, y a las personas que nos estarán viendo en el vídeo. Muchas gracias.
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Prueba o sugerencia? ¿Vosotros creéis que hay más libertad ahora que en aquella época? No, lo hemos dejado claro. Ya, pero... No, yo creo que vivíamos Sí. 90 y 80. Sí. Bueno, yo soy un poco mayor que tú. Bueno, pero de los 85 a los 98... Sí. No teníamos un duro no tal, pero sí, había una sensación de libertad. Claro, a lo mejor. No sé si por eso te equivocabas mucho o no, no lo sé, lo vivíamos, ¿no? Lo disfrutábamos. Antes que yo pienso que en aquella época había como mucha necesidad de buscar la libertad, pero es que no es que la hubiera. Bueno, pues quizá puede Para decirse así, quizá se pueda decir así. Había, pero esa necesidad hacía que con tus amigos, con la gente que tuvieras más cercana a fin, afloraba en forma de libertad. Otra cosa es que luego, entre otras cosas, eso también teníamos muy poco dinero. Y decías, pues nos vamos a Barcelona o a Madrid o preparamos una fiesta en tal sitio. Sí. Y políticamente también. Y socialmente para mí, había una efervescencia, ¿no? Sí, pero y la efervescencia daba a la gente que estaba haciendo cosas. Pero es que yo ahora creo... También, o sea, vos estás pintando. Yo creo que ahora mismo nos autocensuramos bastante más que en los años 90. La sociedad sí. Sí. Hay cosas que son políticamente incorrectas. No de imagen, de imagen no. Es de hechos, de actos. Yo lo veo muy lejano de todas maneras. Sí, también. Además que hay algunos artistas que han tenido pena de cárcel por su expresión libre, últimamente. Por ejemplo. Hombre, ya, pero Por ejemplo. tú fíjate en aquel entonces lo que había. Ya, y entonces... Pero no iba al talego nadie. ¿Qué? No sufre. Claro. Que no iba al talego, no. En el 90 no. En el 90 no. Bueno, en el... No hablamos de los años 70. No, en ese sentido sí había más libertad. 60, 70, sí. Y después del 82. Pero Los 80 son años de cambio, constitución, primeras elecciones y sobre todo a raíz del 82 con el nuevo gobierno del Partido Socialista y un cambio en la sociedad muy claro. Eso sí que es verdad. Y esos aires de cambio se ven no solamente en lo que es la sociedad, sino en los artistas, que es un propio reflejo de la sociedad. el otro día censuraron una... Bueno, que no entren que esté bien o mal, pero censuraron una obra de una... Pues creo que era una ilustradora que ponía... No sé, era... Lo voy a decir, es que no me sé el nombre del artista, ¿no? Pero era una virgencica y un San José, y en medio el niño era una caquita. Y la censuraron. Yo no sé, la caquita del icono, el icono sonriendo, ¿vale? Pero se está dando ese tema ahora mismo. No sé si siempre dan a la misma religión o no, porque tampoco es el tipo de arte que me interesa. Y la censura, desde luego, no me interesa en absoluto, para nadie, ¿no? Pero se están censurando obras plásticas, obras de cantantes. Incluso. Pero esos son grupos reducidos de extrema derecha, por ejemplo, o así, que empiezan a... No, ¿No? Pues yo veo... están en los dos bandos, ¿no? Pero bueno, también, no sé, también me refiero a que el arte ahora mismo, bajo mi punto de vista, no sé yo si te parece a ti, se está realizando también un tipo de arte más amable. O al menos esa es la percepción que yo tengo, ¿no? Más amable. No veo... A veces hay cierta provocación, pero sí que hay ciertas obras que provocación, pero muy decorada. Sí, muy decorada, exactamente. O sea, lo que hay es grandes obras muy vistosas y eso, lo vistoso, en arco y así. Que te lo va a coger cualquier tipo multimillonario para ponerlo donde sea.
lo que hayas hecho, no, porque no me parece que haya una crítica social fuerte desde el mundo del arte ahora mismo, tampoco. Yo empezaría, ya que estáis hablando de los 90, ¿no? Sí que es cierto que hubo en ese momento una modernidad, ¿no?, por parte de toda la sociedad, que sería un punto, por ejemplo, la Expo de Sevilla o las Olimpiadas del 92 de Barcelona, pero quería luego, posteriormente y enseguida en el 92, una crisis que generó pues mucho paro, y todo este proyecto de modernización del país y todo esto parece que se iba un poco al traste. La pregunta era si a vosotros en ese momento notasteis esa crisis del 90, del 92, con esas expectativas que había de modernidad y de cambio, de consolidación de la democracia, de consolidación de una libertad de poder hacer esto, que hubo como un azote, o por lo menos en lo que yo he vivido en los 90 sí que lo vi. ¿Vosotras os afectó? Pues cuando alguna de estas grandes galerías que había aquí se fueron, cerraron. Entonces, no sé, yo en ese momento vendía muy poco, la verdad, y en ese sentido, pues, pariendo poco, pues, pero sí que creo que se empezó a vender bastante menos. Porque siempre el dinero del arte es un dinero un poco de lujo. También es cierto que hay mucha gente que tiene dinero y lo sigue teniendo aunque haya crisis o incluso más. Pero yo creo que sí tuvieron un bajón en general las ventas, ¿no? Sí, al menos yo ahora, al recordarlo tú, me he acordado. Sí. Yo no encontré trabajo de diseñadora gráfica, iba de freelance, nunca pude pagarme un seguro de autónomo. Y empecé a prepararme las oposiciones al ayuntamiento, es verdad. Sí, porque lo tenía bastante crudo. Empecé a verlo como o me iba. La opción era o irme o cambiar de chip, porque estaba muy crudo. No, quería hacer este matiz porque a lo mejor hay gente que no se acuerda de que hubo una crisis en los 90. Sí. Y esa crisis fue importante porque todo este proyecto de esa ilusión que había con esa modernización que hubo en toda España, o sea, porque todo el casco viejo de Zaragoza se hizo nuevo, se hizo todos los suelos que podemos ver por la calle Alfonso, por todos estos empedrados se hicieron en los 90. Y había como una modernización, bueno, intentar recuperar el patrimonio, había como una gran ilusión de modernizar el país. Es un momento que entra mucha información de Europa, de diseñadores de muebles, de diseñadores de muchas cosas, ¿no? Y eso un poco yo creo que era importante decirlo para la gente que no se acuerde, que una crisis que hizo que se paralizara bastante todo este proyecto de modernización en general en España. No sé en qué momento fue. No, yo no creo. Sí, no, que estoy de acuerdo contigo. O sea, pero que no sé. Todos los 90. Claro que como hemos empezado con el rollo, yo me quedé como en el 92, ¿no? Y hasta ahí. Y fue, pero es cierto, sí, lo que dices, pues ahí estaba también. No sé. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si os parece, muchas gracias a eso, Cristina, que sería por ser el germen, como siempre, de casi todo. Muchas gracias a todas y a todos por venir, sobre todo en día de lluvia, que siempre lo agradecemos todavía más. Especialmente. Y por supuesto a la Casa de la Mujer, como siempre. Y nada, lo dejamos ya. Hasta el próximo. Ya, pues, Muy bien, gracias. Muy bien.